Hola profesora Cecilia, nuestro grupo va a hablar acerca de las megaciudades y conurbaciones. El aumento de la población mundial y la industrialización de los últimos años ha hecho posible la aparición de megaciudades y conurbaciones. Las megaciudades son usualmente definidas como un área metropolitana con más de 10 millones de habitantes, mientras que las conurbaciones es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que a través del crecimiento físico se fusionan. Según el mapa, se estima que para el año 2025 habrá nuevas megaciudades con una población de entre 10 y 15 millones de habitantes. Estas son representadas en el mapa con el color verde y podemos ver que en América del Sur aparecen nuevas ciudades que son Bogotá y Lima, mientras que en América del Norte tenemos a Los Ángeles. Los puntos azules son las megaciudades que tendrán entre 15 y 20 millones de habitantes. En China aparecerá Beijing y en África tenemos la ciudad de Lagos y Kinshasa. Los puntos rojos son las megaciudades que tendrán una población mayor a los 20 millones. Y aquí tenemos a New York, a la Ciudad de México, Sao Paulo, América del Sur. También podemos observar que en el continente de Asia van a haber una gran cantidad de concentración de megaciudades. Y con eso podemos suponer que el continente asiático representará el mayor porcentaje de población en el mundo para el año 2025. La organización de la población en los últimos siglos. Tan próxima a la realidad en la que vivimos y sin embargo es tan difícil de limitarlo. Dos han sido tradicionalmente las vías teóricas de acceso a ese término tan singular, que son los del campo y los de la ciudad. Las relaciones interpersonales en el primer caso son mayormente primarias y sinceras. En cambio, en el segundo grupo suelen ser secundarias y esto ha llevado como consecuencia a la heterogenización. Es un caso muy interesante ya que ha llevado al desanclaje de relaciones y siempre están en constante cambio. Es un ejemplo claro de las ciudades que puedes ver en el pasado. Lo que nos lleva a nuestra primera pauta, que son a los principios del siglo XIX. El crecimiento de la población hizo posible el crecimiento de las viejas ciudades y la fundación de otras nuevas, ya que en 1800 el 2% de la población vivía en zonas urbanas. En solo existían 3 megaciudades, que fueron Nuevo México, New York y Tokio, que fueron posibles gracias a la invención de los medios de transporte que se desarrollaron a mediados del siglo XVIII, ya que en el desarrollo de los medios de transporte desarrollaron lo que fue primero fueron los trenes, que los trenes lo que hacían era llevar carga de un lugar a otro lugar distante, lo que fomentó la facilitación del comercio. Además, con el paso del tiempo hubo otro avance tecnológico que fueron los automóviles y luego los camiones de carga, que podríamos decir que esto llevó que las personas pudieran vivir lejos de la ciudad, porque en el pasado mayormente las ciudades se concentraban en un solo punto y los que vivían en ese solo punto mayormente era la clase burguesa, y los que no tenían dinero para poder pagar o vivir en uno de esos lugares caros, vivían en las afueras. Esto facilitó de que otras compañías crearan condominios para que las personas pudieran vivir lejos de la ciudad y gracias a los medios de transporte poder ir a la ciudad sin ningún problema. Están preguntando qué tiene que ver las megaciudades con el transporte. Pues en realidad tiene todo que ver. ¿Saben por qué? Porque si no se hubiera desarrollado el medio de transporte, no se hubiera desarrollado el comercio. Y el comercio es la parte fundamental de las megaciudades. Porque si nunca hubiera habido un comercio entre ellos, nunca se hubiera desarrollado una megaciudad. Como se estaba diciendo, repetido lo mismo. Dejando eso de lado, podemos seguir al siguiente punto. El siguiente punto son de que las poblaciones de los países subdesarrollados de África, Asia y América del Sur se desplazaron
a países desarrollados de Europa, América del Norte, Japón y Oceanía. Esto ocurre mayormente, esto se llama centralización, y esto ocurre mayormente cuando no hay las mismas oportunidades. Un ejemplo de esto son las ciudades más pobres, que pueden ser consideradas las que no tienen recursos para poder realizar su comercio. Eso mayormente, o las personas que migran, es porque no encuentran una calidad de vida, una calidad buena de vida en su país, y por eso tienen que migrar a otros países, que son las megaciudades, que podemos encontrar en Europa, América del Norte, Japón y los países de Oceanía. Cuenta con la salida de poder crecer como una ciudad, tiene que emigrar a otras ciudades. En el siguiente punto podemos ver la población. De todas estas migraciones ha llevado de que en el 2010 Estados Unidos se convierta en el país número 1 con mayores inmigrantes en todo el mundo. Esto es muy preocupante, ya que eso demuestra de que hay muchas personas alrededor del mundo, o muchas ciudades, que no cuentan con las necesidades que ellos necesitan. Algo muy importante de todo esto es de que ahora la mayoría de las personas viven en ciudades. Eso es sorprendente, ya que en el pasado solamente el 3% o 2% vivían en zonas urbanas, y ahora la mitad de la población vive en ciudades. Bueno, eso fue en el 2008. En conclusión, la urbanización en los últimos siglos ha sido para incentivar el comercio, lo que llevó a la formación de las ciudades, metrópolis y luego a las megaciudades. Es muy interesante cómo cómo los medios de transporte cambiaron la manera en que se hace el comercio y cómo se forman las ciudades. La evolución de la población urbana. Se denomina proceso de urbanización al hecho de que cada vez mayor porcentaje de la población reside en ciudades y se reduce el porcentaje de población rural. Actualmente se estima que en el mundo el 50% aproximadamente reside en ciudades. Este proceso de urbanización se da tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Y según los datos de las Naciones Unidas de 1975 al 2010, nos indica que los continentes más urbanizados son América del Sur, junto con América del Norte, superando el 80%. Luego le sigue Oceanía, Europa. Y quedando con menor porcentaje de urbanización está Asia, excluyendo el Medio Oriente, y África subsahariana. Finalmente, son tres las grandes fases que caracterizan el proceso de urbanización. La fase inicial comprende a las migraciones y a la migración del campo a la ciudad, y se caracteriza por ser un crecimiento acelerado. La segunda fase también consta del crecimiento urbano, sin embargo este se da de forma más lenta. Según el gráfico, esto sucede en el año 2005 en el mundo. Y la tercera y última fase es cuando las ciudades dejan de crecer urbanamente, dejan de urbanizarse, y la gente decide ahora migrar de la ciudad al campo, optan por diferentes estilos de vida. Y esto es lo que está sucediendo actualmente y empezó en el año 2010. Un claro ejemplo de conurbaciones en el Perú es Lima metropolitana, debido a que Lima y el Callao, separadas hace años por un semidesierto y conectadas en el siglo XIX por un ferrocarril, hoy se encuentran totalmente unidas, debiéndose separar sus límites con carteles o avenidas, debido a que solamente están separadas administrativamente actualmente. Esta conurbación entre Lima y Callao se evidencia también en el aspecto social y cultural, debido a que los limeños y los chalacos residentes de Callao paran interactuando entre ellos sumando la población de Lima y Callao en un censo del 2005, obtiene una población de 8.331.991 habitantes. Y según el INEI, esta población aumentó en el 2015 con una población de 9.585.000 habitantes aproximadamente.
Lima Metropolitana es una ciudad netamente costera que se extiende alrededor de 130 kilómetros cuadrados del litoral peruano, desde la ciudad norteña de Ancón, que limita con la provincia de Huaral, hasta la ciudad sureña de Pucusana, que limita con la provincia de Cañete. En lo que respecta a los distritos, Lima Metropolitana cuenta con 49, 43 que pertenecen a la provincia de Lima y 6 que pertenecen a la provincia de Callao. Entre los más poblados se encuentran Ancón, Ventanilla, Comas, Callao y Centro de Lima. Entre las repercusiones que ha provocado la conurbación de Lima, tenemos en el aspecto social, que es el transporte público, donde existe el metropolitano, mejorando el transporte y la interconexión entre distritos como Callao, Centro de Lima y los conos de Lima. En el aspecto económico, ha generado mayor demanda de trabajo debido a la expansión que ha tenido Lima Metropolitana en infraestructura, generando trabajo a las personas de los pueblos jóvenes. También ha generado una modificación constante del sueldo mínimo, debido a que la calidad de vida en Lima está que sube poco a poco. Y finalmente, en el aspecto político, ha ayudado a los candidatos en las nuevas campañas electorales, debido a que estos candidatos visitan estos nuevos distritos que se han formado alrededor de Lima para asegurar sus votos, ofreciéndoles desagüe, luz y otros aspectos más que ellos necesitan, como mejorar la seguridad, mejorar la infraestructura y más áreas verdes.